Bueno, buenas tardes a todos. Con nosotros tenemos a Alberto Maldonado. Alberto Maldonado es PhD del Instituto Politécnico Nacional, está por recibirse en México. Él ha sido una persona líder en varias iniciativas de software open source cuántico, incluyendo el Quantum Open Source Foundation, y ha organizado desde el 2022 el programa de mentores. Es embajador del Unitary Fund y es un Qiskit Advocate. Alberto ganó el QHack de 2021, ganó el QHack de 2022 y su investigación se ha enfocado en técnicas de aprendizaje de máquina cuántico, algoritmos cuánticos, mitigación de errores y uno de los roles más fundamentales y por los cuales aprecio bastante el trabajo de Alberto es en educación y en promover la computación cuántica en Latinoamérica y para hispanoparlantes. Ha organizado eventos, hackatones, coloquios, ha hecho parte de Entrópica, de Qurate, de IBM Quantum y ha sido voluntario en un montón de iniciativas open source de diseminación del conocimiento cuántico. Y desde la parte técnica, pues cuenta con bastantes publicaciones y ha sido revisor de contenido técnico para PACT en temas de computación cuántica. Alberto, muchas gracias por aceptar la invitación y el piso es tuyo. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por la introducción. Suena mejor que la que yo te mandé. Claro, claro, tiene las notas personales. Ahí para buscar la grabación y describirlo mejor. Muy buenas tardes a todos. Yo les voy a dar un poquito más sobre cómo resolver aplicaciones, casos de uso con lo que tenemos actualmente de la computación cuántica. Primero que nada, somos pocas personas, yo creo que son como un salón, así que me gustaría que esto fuera un poco más didáctico en el sentido de preguntas, dudas, características que uno quiera saber, adelante, ¿no? Para eso estamos en este tipo de pláticas. Por como dijo Daniel, si somos de diferentes backgrounds, es mejor saber diferentes perspectivas. La computación cuántica no es algo que nosotros podamos decir, ¿cómo digo la palabra? A la primera, ¿no? En el primer sentido. Primera respuesta puede ser la correcta y la siguiente respuesta también puede ser la correcta. Entonces, diferentes explicaciones, diferentes perspectivas, puntos de vista nos van a ayudar a saber cómo saber la computación cuántica. Entonces, vamos a ver un poquito sobre los algoritmos cuánticos. Primero, en este apartado vamos a hablar de dos distinciones. Primero, como ustedes ya lo hablaron, yo voy a separarme dos. En la parte de lo que es algo llamado a partir de oráculos, vamos a ponerle con O, y a partir de circuitos variacionales, vamos a poner por V. ¿Qué son los a partir de oráculos? Un oráculo en la computación, nosotros sabemos que es la definición de un operador o de una función objetivo que a partir de un conjunto de datos nos va a dar un conjunto de salida o una salida que nosotros esperamos que es la ideal. Es decir, una caja negra que no sabemos cómo funciona, ni sabemos cómo está constituida, pero sí sabemos que a la salida vamos a obtener el valor que nosotros esperamos con las entradas y salidas que nosotros estemos considerando. Es decir, yo meto n parámetros y quiero un parámetro, m parámetros, k parámetros, no lo sabemos, pero dependiendo de la respuesta es lo que a nosotros nos va a satisfacer a nuestro problema de solución y con eso vamos a tener la respuesta siempre correcta. Y los circuitos variacionales. Los circuitos variacionales es un conjunto de operadores que se van procesando a partir de una codificación o un embedding. Se va a pasar por un procesamiento o un bloque variacional, que es un conjunto de compuertas de rotación, el cual se va a tratar de aproximar a un Hamiltoniano. Este Hamiltoniano nos puede dar una energía o podemos caracterizar eso en una etiqueta o en un label. Esa etiqueta va a pasar por un proceso de optimización y de ahí vamos a tratar de disminuir el costo, aproximar al valor. Esto se puede asociar un poco a lo que es una red neuronal por la construcción, pero más bien sigue siendo la misma estructura. Vamos a generar algo que va a aproximar a una función. En este caso, la función es el Hamiltoniano. En ese caso, como bien los mencionaba, antes de dar este inicio,
QAOA está enfocado en lo que son los circuitos variacionales, en los cuales nosotros tenemos que codificar nuestro circuito en términos de un Ising model, que son rotaciones en Z comúnmente, y esto es lo que nos va a dar es generar todo el grafo o una función de costo, una función binaria, la cual vamos a representar y vamos a aproximar ciertas rotaciones para identificar con una función clásica de costo o de optimización, que es el valor de interés que nosotros queremos. Siguiendo con esa parte, en el oráculo, nosotros queremos generar un operador. ¿Un operador qué es? Es una matriz. ¿Qué es una matriz? Es el conjunto de compuertas cuánticas. ¿Qué son compuertas cuánticas? Matrices. Pero estas matrices no queremos que sean variacionales, es decir, son valores fijos en los cuales nosotros vamos a identificar, sin importar la entrada, el estado de interés con mayor probabilidad. Es decir, yo puedo seleccionar algo que a mí me interesa con una mayor probabilidad. Y siguiendo con eso, la pregunta sería, ¿qué queremos obtener de mayor probabilidad? Estoy rebuscando mucho la palabra probabilidad, ¿no? Pero es importante, ya que nosotros queremos identificar es que un conjunto de datos que es lo que tenemos con mayor interés. Pero para eso vamos a hacer un procesamiento. Como bien, vamos a ver un caso de uso. Un caso de uso es el tic-tac-toe. ¿Están de acuerdo que ese todos lo conocen? ¿Cómo le dicen en su país al tic-tac-toe? Tricky. En Colombia le dicen triqui. Ok, trick. Ok, ok. Entonces vamos a jugarlo. ¿Cuáles son las reglas? Sabemos que hay ciertas acciones, ¿no? De que tenemos círculo y X, que las únicas maneras de ganar es que esté o tres horizontales, ya sea en la parte superior, inferior o de en medio, o verticales, ¿no? Y sus diagonales. Entonces ya nosotros conocemos las soluciones. ¿Qué es lo que queremos realizar nosotros? ¿Cuántas soluciones tenemos? Como son tres columnas, son tres horizontales, tres verticales, más ¿cuántas diagonales? Una superior y una inferior, ¿no? Si es así o así. Ya no podemos. En total son dos. Entonces tenemos ocho posibilidades, ¿no? Entonces de esas ocho posibilidades siempre queremos buscar las reglas. ¿Cuáles son las otras situaciones? Que no podemos generar que todos tengamos por X y un circulito, porque eso significa que pues, está ganando, ¿no? Es o uno u otro, o uno u otro. Si uno inicia, siempre va a tener el que inicie primero uno más que el otro. Entonces, dependiendo de esta situación, nosotros vamos a identificar ciertas reglas, ciertas atribuciones. Entonces, de algo que nosotros no conocemos, ¿qué vamos a hacer? Considerar todas las posibilidades. Entonces, en este caso vamos a considerar ocho posibilidades. Entonces, nosotros vamos a generar un oráculo. Un oráculo en el que vamos a identificar siempre las ocho posibilidades o las posibilidades de mayor interés reduciéndose a ese subconjunto de posibilidades. Es decir, si de ocho ya se eliminaron tres, quedarían cinco. Si quedaron tres, otras tres, quedan dos. Entonces, siempre identificar cuáles son las posibilidades que nosotros obtenemos. Llegando a ese punto, ¿qué es lo que queremos? Si tenemos un escenario o una base del juego vacío, ¿cuáles son las posibilidades? Ocho, la que nosotros queremos ganar, ¿no? Entonces, de esas ocho, ¿cuál es la probabilidad de esas ocho obtener? ¿Cuál creen que sería la probabilidad? Estoy acariciando a mi gatita como villano de película, mientras que quedan en silencio. La respuesta es uno sobre ocho, ¿no? Que es aproximadamente 0.125. Entonces, 0.125 es la probabilidad que nosotros vamos a obtener de todas las opciones. Entonces, para esto les voy a platicar un poquito sobre un algoritmo, que es el algoritmo de Grover. ¿Alguien de ustedes conoce el algoritmo de Grover aparte de Daniel? Alberto, te hago una pregunta, si no te Ujú. molesta, antes de pasar al algoritmo de Grover.
Esas 8 es lo mismo hacer X que hacer circulito. Sí, Ok, siempre y cuando consideres que tú eres el jugador uno, ok. independiente del valor. Entonces no importa el simbolito. No, no importa el simbolito. Listo. Vamos a identificarlo dependiendo de la situación. Nosotros vamos a elegir ciertos jugadores. Es decir, si yo siempre digo que soy el primer jugador, vamos a decir que el primer jugador son las X. O y el segundo jugador siempre son los círculos. Entonces, si ya lo definimos, no importa el orden en sí, sino importa que vayamos a ganar, ¿no? Dependiendo del valor uno y cero. Vamos a transcribirlo. Pero para eso, vamos a identificar cómo es el algoritmo de Grover. El algoritmo de Grover, a mí me gusta mucho este algoritmo, no tanto porque como SOR, porque SOR es complicado de explicar, pero Grover se me hace muy interesante la facilidad con la que se puede interpretar y con diferentes analogías. Para esto vamos a suponer que nosotros tenemos un diccionario en el cual nosotros tenemos todas las palabras de todos los idiomas del mundo, pero ojo, no están ordenados ni por idioma ni alfabéticamente. Entonces, si ese diccionario, en lugar de que tuviéramos Google Translate o DeepL o cualquier traductor de idiomas, y nosotros estuviéramos en la época de 2000, en la cual un diccionario como Biblia era lo único que teníamos para identificar todo eso, ¿qué es lo que haríamos? Imagínense que ustedes quieren buscar la palabra, no sé, restaurante en chino, ¿no? Mandarín, tradicional. O sea, no sé, pero se supone que es algo complicado, ¿no? Entonces, tratar de buscar esa palabra, que es lo que haríamos. El mejor de los casos es que la primera página de nuestro diccionario, ay, ni parece página, voy a hacer un rectángulo mejor. Vamos a tener varias hojitas, ¿no? Entonces, tin, para que se vea en imagen de hojas. Entonces tenemos varias palabras, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? El mejor de los casos, ¿cuál es? Este de aquí, ¿no? Que la primera palabra era la palabra que nosotros queríamos identificar, ¿no? ¿Cuál es el peor de los casos? Que de la última hoja, la última palabra era la que nosotros queríamos saber. Entonces, eso tenemos n términos, porque son las n palabras que nosotros tengamos colectadas en ese diccionario. ¿Cuántas son? ¿Cuáles son? ¿Quién sabe? Pero las tenemos. Entonces, siguiendo con esa situación, ¿qué es lo que podríamos hacer con un algoritmo clásicamente? Primero es ordenar las posibilidades, es saber cuáles son los estados de interés, pero aquí hay una limitante. ¿Qué pasaría si tuviéramos un proceso de ordenamiento? Es que nos llevaría a algo más complejo, que solo n términos, porque sería primero ordenarlos y ya después identificar las palabras. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nosotros trataríamos de hacer en un algoritmo cuántico? Es que nosotros podemos utilizar a partir del algoritmo de Grover, ponerlos todos con una misma probabilidad. ¿Qué significa eso? Que sean equiprobables. ¿Qué distribución de probabilidad vamos a obtener? Bueno, está fea mi distribución de probabilidad, pero vamos a suponer que es uniforme. Es decir, que todo es un cuadrito. Todos y cada uno de los bins que están aquí es un estado de la hojita, digo, palabra de todo el diccionario de las hojas que se contienen, y vamos a tener diferentes probabilidades. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que nosotros podemos separar con algo muy interesante y algo, como diría Daniel, algo muy bonito. Vamos a poder separar algo con un signo. Este es el valor positivo, acá el valor negativo. ¿Cuál es la compuerta que podemos realizar con esto? Tenemos compuertas de Pauli, la X, la Y y la Z. ¿Cuál es la única compuerta que nos puede dar un valor negativo? La X no, porque es una negación. La Y puede ser, pero tiene un valor complejo, o sea, un valor imaginario. Entonces ese no nos va a ser un gran valor. Entonces, ¿cuál es el único que sí nos da un estado negativo cuando este vale uno? Z, que su compuerta es igual a la matriz identidad, pero un estado es negativo. Entonces el estado uno nos lo va a pasar en
un valor negativo. Entonces, todo el estado o las palabras o estado de interés los vamos a pasar a un valor negativo. Entonces, nosotros podemos separar las características de nuestra computadora cuántica de nuestro problema en términos de interés y en estados de no interés. Entonces, ¿cuáles son los estados de interés? Los que cumplan ciertos criterios. ¿Y cuáles son los criterios? Digamos, si tenemos el diccionario, sería el idioma, ¿no? Digamos, la palabra con cierto, podemos poner el idioma, la longitud, el área, o sea, caracterizando ciertas cosas, nosotros podemos identificar esto. Pero nosotros qué vamos a identificar en la computadora cuántica. Nosotros no podemos tener valores complejos, o sea, palabras, tener como tal un diccionario y almacenarlo. Nosotros todavía no estamos en ese nivel, todavía estamos a bajo nivel. Pero bueno, lo que nos acaba de decir Daniel es que posiblemente vamos a tener ya en un futuro algo de un nivel un poco más alto. Pero como somos desarrolladores de computación cuántica, eso todavía es como un nivel de cliente. Pero si queremos inmiscuirnos como todo, como la computación clásica, nosotros no sabemos, no vamos a trabajar o generar un compilador o generar un nuevo lenguaje. Primero, debemos de entender las bases para saber cómo funciona y ya de ahí interpretarlo. Entonces también en este caso es importante identificar la función del algoritmo de Grover para saber cuál es el proceso que se tiene y las características ilimitantes. Para que luego pongas Grover, entrada y salida, ¿no? Y ya te dé la probabilidad. Entonces, para generar eso, vamos a tener un problema. Entonces, para esto, ¿y qué vamos a hacer con ese estado de interés? Vamos a hacer una reflexión. Entonces, todos los estados de interés que están en el estado negativo, en un ángulo, es como si tuviéramos un ángulo de proyección. Vamos a tenerlos en un apartado y lo que vamos a hacer es tratar de reflexionar. Es decir, que los estados de interés van a estar en un estado negativo y tratar de reflexionar es generar un estado por la propiedad, podemos decirla, de U. U y U. Tenemos U dagger. ¿Qué nos da esto? La identidad. Pero si nosotros tenemos algunos estados de aquí que son negativos, o sea, no son originalmente, pero algunos estados sí son iguales, van a pasar o van a tratar de generarse como una identidad. Los otros estados que no, porque son de una reflexión, es decir, son lo mismo, pero el sentido es negativo. Lo que va a suceder en sí es que vamos a obtener el mismo estado. Pero ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que sucede en la computación cuántica? ¿Qué es lo que estamos asociado o qué es lo que está ligado? Es una base ortonormal, que es la base ortonormal. Orto, que son vectores perpendiculares, y normal es que su norma es igual a 1. Y que podemos asociar eso con probabilidades. Entonces, cuando nosotros tengamos ciertos valores de estado de probabilidad equivalentes a cero, ¿qué es lo que vamos a obtener? Que los estados que están en un estado negativo, en lugar de regresar a su estado de origen, pero su estado de origen era un valor positivo, pero ahorita está en un estado negativo, se va a aumentar su probabilidad. Vamos a tener una amplificación de probabilidad. ¿Y esto cómo lo vamos a obtener? Con un difusor del mismo estado o misma base Z, que es un operador, vamos a ponerle como un operador de Grover, el cual lo único que nos está diciendo es una compuerta controlada de Z superpuesta, las cuales vamos a identificar el estado de interés. Para identificar cómo es un estado de control Z, tenemos que este simbolito. Quiere decir esto es lo mismo que los dos se van a... ¿Por qué? Bueno, este simbolito es como QB de control. Pero ¿por qué tenemos como dos QBs de control? Es que no va a funcionar hasta que ambos valgan uno. ¿Cómo podemos generar igual este QB de control nada más por un caso de interés con una compuerta X, que es la compuerta base por defecto? Es que si aplicamos Hadamard antes y después, vamos a cambiar a un estado de base. Entonces, Hadamard X Hadamard nos da Z. Y Hadamard Z Hadamard nos da X. Entonces, siguiendo con esa relación que X y Z, que son los ejes de arriba y abajo, vamos a dibujar la esferita, nada más para que tengamos un cierto orden. Tenemos acá 0 y 1. Aquí tenemos positivo y aquí tenemos negativo. Este es el eje Z
y este es el eje X. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Es que vamos a tener, dependiendo de la perspectiva, una base computacional. Entonces, podemos pasarnos de un valor de aquí a convertirlo en este valor, correlacionado con el eje, con la propuesta Hadamard, el valor que queremos poner. Hadamard, por decir un ejemplo, sería pasar de aquí a acá. Bueno, voy a ponerlo de otro colorcito para que se diferencie que no es un qubit, sino es como una transición. Entonces, obtener estos valores, lo que nos está dando son ciertas características. Entonces, podemos pasar de esta relación. Entonces, siguiendo con ese estado de interés, nosotros lo que vamos a hacer es que los valores que sean de interés van a estar acá, en lugar del lado derecho. Entonces, al tratar de regresar, no es posible porque ya hicimos un cambio. Al tratar de disminuir ciertos estados, se van a ir cancelando, es decir, estos que se hace la transición de esta base moradita a la base que se está poniendo en azul, se van a tender a cero. Pero los otros estados que no, como no se excluyeron de esa transición de volver a aplicar su inversa, se van a aumentar su probabilidad y van a estar algo así. Entonces, lo único que estamos haciendo es un cambio de proyección, un cambio de perspectiva de un eje. Entonces, sí, a partir de ese cambio de signo podemos hacer cosas interesantes. Y bueno, lo que queremos hacer aquí es programar, ¿no? Quiero, la teoría está bonita, la teoría está media fea, más bien por mi letra, pero el sentido es de que la relación de los signos es los que no va a dar una situación. Entonces vamos a resolver el problema del tic-tac-toe, o tricky, ¿no? Como ustedes lo conocen. Entonces tenemos esta base. Nosotros somos los jugadores que vamos a funcionar con este jueguito. Vamos a considerar algunos casos. Vamos a considerar que X somos nosotros, ¿no? Y los circulitos son los jugadores de la computadora o el jugador que nos cae mal porque nos ha ganado y nosotros queremos ganar. Entonces tenemos estos casos. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a considerar la forma de ganar puede ser la que está en verde, ¿no? Estas son dos maneras de ganar, ¿estamos de acuerdo? Ya que hay otra tercera forma de ganar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo que esas son las maneras en las que podemos ganar? Sí, sí, de acuerdo. Ok, entonces las verdecitas son las que vamos a ganar. Vamos a considerar que esta última llegó nuestro enemigo, nuestro rival, ¿no? De este juego. Y nosotros ya nos quedamos con una posibilidad menos. Entonces, de 3 octavos tenemos 2 octavos de posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Antes que considerar o ver el futuro, ¿qué es lo que tenemos aquí? X, círculos y vacíos. Somos computólogos, vamos a suponer, vamos a diseñar, vamos a traducir esto, pero computólogos cuánticos. ¿Qué es lo que vamos a realizar? ¿Qué representa el círculo? ¿Qué representa el X? ¿Y qué representa el vacío? Para ustedes, ¿qué sugerencia tendríamos? Probabilidades. Probabilidades en algunos casos, sí, pero vamos a definirlo como estados. Es la palabra correcta. Este estado, los unos van a ser las X. Los circulitos van a ser, pues el cero, ¿no? A mí me gusta, pues, como circulito, pues cero. Los vacíos, ¿qué serían? Porque aquí digamos que aquí ya llegó nuestro rival. ¿Aquí qué sería? Vamos a hacer una pista. Tenemos 4 compuertas. De estas 4, ¿cuál elegirían? Un estado de superposición exacto y es la compuerta Hadamard.
¿Por qué? Porque nos va a decir que a la vez es cero y a la vez es uno, pero no sabemos las posibilidades. Entonces vamos a codificar esos valores. Entonces, voy a regresarme al codiguito, que aquí está mi formulita, y lo que voy a decir es eso. X es uno, o sea, X es igual a X, o sea, la compuerta X, y MT es de empty, entonces MT es valor vacío. No sé. No sé cuál es la suposición. No identifico esos valores, ¿no? Esa es una. La otra es, si ya sabemos que esto es lo que vamos a tener de superposición, les voy a enseñar, vamos a ver si está el plano. Aquí está, la compuerta init. Entonces vamos a generar condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuál es la condición? Vamos a traducirlo esto en compuertas. Entonces, si tenemos, bueno. Este es qubit 0, qubit 1, qubit 2, ¿no? Qubit 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, ahora sí. Bueno, vamos a tener esto. Entonces sería, tenemos un 1, un 0, un 0, un 1, el estado positivo, como bien lo dicen, porque es Hadamard. Otro estado positivo. Vamos a poner un 0. Un estado positivo y otro estado positivo. De esos estados positivos, lo único que voy a decir es cuáles son las reglas. ¿Cuáles son las reglas ahora? ¿Qué son las condiciones? Sabemos nosotros que pueden ser los tres horizontales, es una respuesta, ¿no? Que es esta parte horizontal. También podemos ver los verticales, que sería este y este, ¿no? Entonces podemos ir creando las 8 condiciones o podemos identificar estas condiciones que ya tenemos, que ya sabemos cuáles son la respuesta clave, que dijimos que era esta y esta, ¿no? Entonces es el qubit 0, 1, 2, 3, 4. Entonces es 0, 1, 2, 3, 4. Que aquí está. Y luego 5, que serían estos tres. Estos tres sería mi compuerta. Ay, me fui bien chueco. Y luego sería la compuerta 0, 1, 2, 3, que sería este de aquí. 4 y 5. Ah, me equivoqué. Creo que este no era 5. El de acá. Era 7. Aquí está. Entonces vamos a borrar este de aquí. Y así. Y estos tres, ¿no? Aquí lo que tendríamos son dos condiciones. Dos condiciones o n condiciones. Las 8 condiciones que representan las maneras de ganar. De esas maneras de ganar, ¿qué es lo que nos dice? Vamos a guardarlo en una variable cada una. Es decir, que, bueno, dependiendo de la notación, voy a poner m condiciones o 8 condiciones. Esta notación lo único que nos dice es que son 8 qubits. De cada qubit vamos a poner cada condición que nosotros hacemos. ¿Y esa cómo la vamos a hacer? Con una compuerta controlada. ¿Alguien de ustedes sabe cómo funciona la compuerta controlada o por qué estoy haciendo esto de aquí? Con varios controlitos y una detaller. Es como la compuerta SYNOD. ¿Qué es lo que nos dice cada una de estas? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Este de aquí, este de aquí. Es que esto es un control, cada uno es un control. Entonces, A, B, C. Y por defecto el qubit de control es cero. ¿Qué es lo que nos está diciendo entonces? Que a la salida de aquí, estos no nos importan por ahorita, pero el qubit de control nos está diciendo que la salida es A y B y C, como si fuera una compuerta AND triple, o sea, de 3 entradas. ¿Qué es lo que nos va a decir?
que hasta que estos valgan uno, la salida es uno. En caso contrario, la salida es cero. Entonces, solamente si este vale cero a la entrada. Si este vale un valor D, sería A y B y C, suma directa de D. Si D vale uno, es la negación de esto. Si vale cero, es el mismo valor restante. Entonces, por eso, si esto vale igual a cero, sería estos tres. Porque suma directa con algo y con que tiene una entrada cero es el algo. Entonces, de esos tres valores, ¿qué es lo que vamos a obtener? Condiciones. Es hasta que los tres valgan uno. Entonces, como si se dieron cuenta, los dos estados que estamos obteniendo son en superposición. Entonces, puede haber un caso que este valga uno y los dos cero. Valga uno y dos cero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a considerar son esas reglas? Algo que no va a estar permitido es que nosotros tengamos estos como puros ceros, porque nosotros ya perdimos, o puros unos, serían estados no válidos. Entonces vamos a considerar que si hay más valores que estén en cero, significa que son no válidos. Entonces también podemos generar esas condiciones, pero eso ya están asociadas a las respuestas que nosotros tenemos de interés, que se ajustan a las reglas que a nosotros nos interesan. Entonces esos los podemos ir descartando o los podemos ir acoplando. Siguiendo con esa situación, nosotros vamos a generar ya las condiciones, ¿no? Ya están dadas. Por MCX es la compuerta controlada múltiple de X, es decir, múltiples con qubits de control. Y vamos a hacer la compuerta OR. La compuerta OR lo único que nos va a decir es que o es una condición, o es la otra condición, o es la otra condición. Es decir, porque puede ser que esta ya sea, o puede que sea esta, o las dos. Entonces vamos a considerar las 8 soluciones e irlas modificando. Y cuando tengamos al menos una, va a ser la compuerta que va a activar esto. Y este es el difusor de Grover. Lo que vamos a hacer con este difusor, más que nada es, como les digo, es una compuerta controlada, que esta se va a superponer, pero lo que vamos a ver es esta. Este de aquí es el qubit de control se va a pasar al eje Z. Entonces, ¿cómo superponer todos los estados que estén en una compuerta controlada Z? Y vamos a considerar el número de movimientos y aquí vamos a generar ya toda la estructura. Ah, ya vamos a ponerlo aquí. Lo que vamos a hacer entonces es considerar las 9 entradas sí, las 9 entradas del tic-tac-toe, que son las 9 posibles casillas, las 8 condiciones, 6 qubits auxiliares para generar lo del comportador, dos ancilas para resumir las entradas y el oráculo que es el que nos va a hacer la separación del estado de interés. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el estado que se paga negativo? Es superponerlo, pero en lugar del estado positivo va a ser el estado negativo, porque queremos que se vaya el estado negativo. Entonces, todas las compuertas de aquí se van a activar con un estado negativo. Ay, con un estado negativo, que lo que va a hacer es pasar todos al estado negativo, los estados de interés. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar el qubit de oráculo un estado negativo. Vamos a generar la superposición de los estados con el init. Aquí está, que es el estado que nosotros queramos. Vamos a generar la base de las 8 condiciones, vamos a pasarlas a compuertas OR y ya de ahí vamos a generar el número de movimientos que podemos obtener, que es limitarlos, y vamos a generar ahora sí el qubit ancilla, que son estas. Y ya de ahí, de esas condiciones, vamos a pasarlo a su inversa. Este de aquí, como tal, es el oráculo, el que va a separar los estados de interés a no de interés. Vamos a generar el qubit de oráculo y vamos a regresarlos. Y todo ese movimiento va a estar dado en estas condiciones. Que tenemos dos entradas, 3 posiciones que ya no puso nuestro rival su tercera, y los estados en superposición. Y los vamos a medir. Para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es el qubit inicial, superponerlo las condiciones, la source, el auxiliar, y este es el oráculo. Este es el oráculo. Vamos a regresar la posición de las condiciones o las posibles condiciones.
Vamos a generar el difusor y vamos a repetir el proceso. Y eso nos va a dar los índices de mayor probabilidad. Estos índices solamente se van a medir de las posibles entradas, es decir, de las que nosotros queremos identificar. ¿Cuáles eran? Dijimos que era el qubit 4, 5, 6 y 7, ¿no? Que es XX, una salida y los otras 0, 0, o circulito, y X0, 0X, ¿no? Que sería el estado 1, 1, 0, 0 o el estado 1, 0, 0, 1. Si los pasamos de X y 0 círculos a unos y ceros. Entonces la respuesta es 1, 1, ajá, 0, 0, que aquí en Qiskit lo pone al revés, ¿no? Y 1, 0, 0, 1. Entonces nos está dando con mayor probabilidad los estados de interés. Entonces, ¿qué pasa si ahora yo cambio la regla? Ah, y hago otra condición, otra regla del juego. Van cambiando las posibilidades. Entonces, esta es una manera de cómo generarlos. Solo quise hacer un poquito más como una, ¿cómo se dice? Un ejemplo general, caso de uso, cómo utilizar ya los algoritmos cuánticos. Que lo que quiero que vean es no la terminología matemática, sino la terminología un poquito más de alto nivel, que es cómo construimos este algoritmo. Es, pasamos, definimos nosotros qué es lo que queremos. Somos un jugador. Nosotros definimos los unos y los ceros y las posiciones. De esas posiciones, ¿qué es lo que nosotros realizamos? Es, como tal, generamos las condiciones a partir de compuertas de control, que es esta y demás. Generamos las opciones y vamos modificando. ¿Cuáles son las condiciones, los movimientos a pasar, los movimientos a realizar? Que es esto lo que nosotros estamos realizando. Que son las condiciones de entrada. ¿Podemos generar más? Vamos a decir que yo quiero que sea otro movimiento, ¿no? Que no sea permitido. Otra entrada de salida que es 0, 1, 2. Otra combinación de movimientos que son válidas. Estas son dos. Vamos a hacer los demás. 3, 4, 5 y sería 0, 3 y 7. ¿Cuál es la otra? 7, 8, 9. Ah, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Nos faltan otros tres. Tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Alberto, si empezaste a contar en cero, no hay Ah, nueve. sí. 6, 7 y 8. Ya vi mi error. ¿Cuál es el otro? Son horizontal, horizontal y horizontal, ¿no? Ya tenemos los tres horizontales. Tenemos un vertical. Sería luego uno, 5, 9. 4, 7. 1, 4, 7, sí. ¿Qué? 2, 5, 8 y ya, ¿no? 3, 6. Ah, no, me falta el otro diagonal. Que sería 2, 5, no, 4 y 6. No. 6. Entonces, a ver. 0, 1, 2, 3. 4 y 6. Ahí está bien. Entonces, con esas 8 condiciones podemos definir las entradas que nosotros queramos. Entonces vamos a poner MT. Se tarda por el número de qubits, ¿no? Porque pues, estamos realizando. ¿Con cuántos qubits son en total? Ay, ¿cuántos qubits son? 9, 17, 23, 25, 26 qubits.
Entonces sí son Tienes varios. 1 millón de shots. Y con un millón de shots. Entonces por eso se tarda. Entonces estamos viendo, ya tenemos 5 entradas que nos dice las posibilidades que podemos obtener. Entonces nosotros podemos ir modificando las posibles entradas que nosotros queramos e irlo disminuyendo los estados de interés. Ah, circulito, perdón. Entonces, la ventaja de la computación cuántica es que dependiendo del caso, de la muestra de estados, nosotros vamos a tener mayor número de muestras y vamos a ir identificando las ventajas y desventajas. Si quieren, no está actualizado, pero les puedo pasar el repositorio de GitHub. Lo único que necesita, bueno, está actualizado. Lo único que falta es, ¿qué es lo que falta? Así poner la última versión del simulador. Vamos a poner, tic, aquí está. Ya tiene. Pero es un ejercicio que a mí me gustó mucho. Entonces, si lo quieren, aquí está. Para que ustedes lo puedan ir jugando, ir modificando. Bueno, obviamente pues no se ve la figurita, pero aquí está. La única diferencia es que esto se tiene que ir actualizando, pero funciona con lo mismo. O sea, el algoritmo está bien, la forma de ejecutar es lo único que va cambiando. Entonces, ¿alguna duda? ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Está más o menos claro? ¿No está claro? ¿Se Tienes, entiende? tienes una Ajá. pregunta en el chat. En el algoritmo de Grover, ¿qué tan eficiente sería su utilidad para búsquedas parciales? ¿Se podría disminuir su costo computacional temporal por recursividad o por programación dinámica? Ok, el algoritmo de Grover sí está definido que, bueno, si lo comparas con la versión clásica, este raíz de n iteraciones en lugar de n iteraciones. Entonces ya es eficiente comparado con la versión clásica. Si lo que quieres decir es en el tiempo de cómo se estructura, esto está más que nada bueno, en términos de costo, lo que nos cuesta más es ejecutarlo en un término de simulación, porque nosotros lo queremos hacer. En términos de una computadora de tolerancia al ruido, ya no tendríamos que definir entre el recurso, bueno, ser recursividad, la parte temporal o programación dinámica, ya que lo que estamos haciendo ya es algo que está definido. Lo único que estamos modificando de la estructura es poner Grover como tal, es definir el oráculo y las condiciones, pero ya está definido lo que es el oráculo. Bueno, la propuesta general, por decirlo así. Si lo que dice son como búsquedas parciales en que algunos aspectos de la búsqueda clásica se tiene, esto nos podría ayudar a realizar algo como programación dinámica, en el sentido de que el número de iteraciones lo que nos va a dar es reducir el número de estados de interés. Y ya de esos estados de interés lo que vamos a tener es esto. Por decir un ejemplo, supongamos que tengamos un mayor número de entradas, por decir algo, el Go o el ajedrez, ¿no? Que es un mayor número de piezas con mayor número de movimientos y condiciones. El tratar de hacerlo, o el Sudoku de 9 por 9 que son 81, ya necesitas 81 qubits. Si quieres hacerlo con Grover, entonces, el definir todo ese sentido es si tú lo que quieres es generar esos estados de interés, en lugar de abarcar todas las posibilidades, es abarcar una submuestra y hacer un algoritmo híbrido. Es decir, ciertos estados de interés que tú quieres, ciertas fracciones, disminuir la complejidad de búsqueda a que la computadora clásica obtenga de sus resultados un menor número de entradas y procesarlas. Igual si no me expliqué, me pueden decir. A mí de esta pregunta me queda una pregunta adicional. Ujú. Em, ¿cómo pondríamos recursividad en un computador cuántico? Hay circuitos Recursos. recursivos.
Como tal, no, serían problemas dinámicos, que sería algo como programación dinámica, ya que dependiendo de la entrada se va a ir almacenando cierta información y de esos qubits axilares vamos a obtener acciones a tomar, que en otras palabras es, nosotros metes un qubit, digamos el tercer qubit de aquí, y dependiendo de ese estado vas a tomar una acción. Esa acción es, a veces será cero, a veces será uno, dependiendo de esas acciones vas a alterar los otros estados. Entonces, es como, si vieron cuenta, nosotros teníamos un uno, ¿no? Y lo definíamos como uno. Pero, ¿qué pasa si no sabíamos que era uno? Puede ser cero y uno. Entonces, cuando ese valga uno, vamos a realizar este proceso. Entonces, a lo más que se puede, en mi perspectiva, no sé lo que diga Daniel, no existiría la recursividad, existiría la programación dinámica, o lo más cercano sería como la programación dinámica, que serían los estados dinámicos o circuitos cuánticos dinámicos. Gracias, gracias. ¿Alguna otra pregunta, duda, sugerencia, chisme, reclamo, lo que quieran? Este es el momento para aprovechar y preguntar de lo que se les ocurra. Nixon nos pregunta, ¿uno cómo podría construir un oráculo para buscar estados que sean menores a un número dado? Tipo que la representación binaria del estado sea menor a un número K. Mm, ok. Mm, ¿Todos los números menores a ese valor? Sí, sí. Ok. A mí me gusta mucho un algoritmo también, que yo me tardé mucho en entenderlo y pues, se los voy a mostrar con esto, que se llama el algoritmo de Draper-Adder. El algoritmo de Draper-Adder lo que hace, nosotros en lugar de trabajar con ceros y unos, trabajamos con fases, que usamos Fourier. ¿Alguien sabe cómo funciona Fourier? Son sumas, sumas sucesivas. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es pasarnos, en lugar del espectro de ceros y uno, nos vamos a ir a los positivos y vamos a sumar cosas positivas, sumar fases, sumar fases, sumar fases. Estas fases, como sabemos que la equivalencia es negativa, pues mira, estoy haciendo la tarea de Einstein. Entonces, lo único que vas a hacer es generar esas fases y vas a poner Draper-Adder. El resultado de Draper-Adder, para que vean, yo voy a hacer este ejercicio y vas a hacer lo mismo tú. De hecho, la misma condición, pero está en Penny Lane. Y lo que estoy haciendo es generar el Draper-Adder y lo que estoy haciendo es que voy a generar las rotaciones, pero voy a generar una lista. Yo tengo esta lista, pero lo que yo voy a hacer es del subconjunto cuál es igual al número target. En tu caso es cuál es menor. Entonces lo que vamos a hacer, lo que yo estoy diciendo solamente son sumas, sumas de esos mismos números y lo que me está diciendo son los índices de salida. Entonces la estructura es así. Yo lo que estoy haciendo para disminuir el costo computacional, en lugar de entrar a Adder como tal, es algo como esta estructura. Se vas de pi, luego pi medios pi, cuartos pi medios y así, dependiendo. Del más significativo al menos significativo, ¿no? El más significativo empieza en pi y a los otros los vas acortando, ¿no? O viceversa. Creo que es viceversa. Menos significativo es pi, ¿no? Luego pi medios, pi. Luego pi cuartos, pi medio y así se va. Estás viendo ese curve de control, ¿no? Entonces lo que yo estoy haciendo es, en lugar de hacer todo esto, lo estoy contando. Como este, yo ya estoy subiendo cuál es el valor que va a afectar en este qubit y en este qubit. Este qubit, en lugar de tener tres qubits que representen 5, voy a tomar un qubit que ya represente el valor 5. Lo voy a guardar eso en un vector,
ya se contiene. Entonces, ¿cómo voy a representar el 5 en un qubit de control y que haga todo esto? Estos dos los reducimos en uno, ¿no? Este y este. También estos tres se reducen en uno, que es la suma de estos tres ángulos. Esta es la suma de dos ángulos y este se mantiene, ¿no? Entonces el resultado sería pi, 3 pi medios, luego sería 5 pi cuartos, ¿no? No. 3 y luego otros 4 7 pi cuartos. Entonces, esos ya los paso y ya represento el número 5 en lugar de hacer esto. Entonces, hago tres qubits de control que representan el número 5. Entonces, paso QFT, genero esos valores binarios y QFT. Si yo quiero saber cuáles son el número menor, en lugar de identificar el qubit target es un qubit multicontrolado, o en este caso el FinZip, que me va a dar el valor binario de ese valor, digamos, 7. Entonces voy a tener el valor binario en 7. Entonces, ¿cuál es el número más significativo? Si ese número significativo tiene un valor un bit más grande, o sea, 8K, significa que ya es más grande, porque 8 siempre es más grande que 7, ¿no? Entonces una respuesta, y dices, ok, pues yo tengo el 7, pues está bonito, son 3 unos, 15 son 4 unos, pero si yo tengo el número 12, que son 2 unos y 2 ceros, ¿cuál es el que va? Entonces, hay dos técnicas, o buscas el número más significativo de ese o de esos dos, y el que dé, que es 13, y para adelante. O la otra, si tú quieres el 12, le sumas 3, se vuelve 15, 4 unos. Buscas cuál es 16, a todos le sumas 3. Entonces buscas la diferencia. ¿Cuál es el bit que quieres? ¿Quieres el 21? Le sumo 10, se vuelve 31. Son 5 unos. Y de esos, a todos los resultados le sumo 10. ¿Cuáles son los que me van a dar? Los que sean arriba de 32. Y así se van sumando. Y eso también lo puedes hacer con Grover. Digo, puede ser Grover, puede ser Amplitude Estimation o puedes usar QAOA. ¿Otra duda? Puedes Tenemos, utilizar tenemos una más. ¿Es posible, Cristian pregunta, ¿es posible utilizar el oráculo para generar la mejor jugada basada en el vector de entrada? Sí, de hecho, este es el vector de entrada, son vectores superpuestos. El vector de entrada no es el estado cero, es la superposición de todos los estados. Entonces tú tienes un vector de 1, 0, 0, 0, a la un medio, un medio, un medio, un medio. Entonces ese vector de entrada es lo que nos da. Eh, Ahí puse el link de la documentación. y además prácticamente es lo que yo estoy haciendo en este tutorial que voy a hacer para trabajo. Entonces, Y que luego si te seguimos en Qiskit podemos chismosearlo, ¿cierto? pues pues sí, este se va a dar después. Depende de lo que me diga lo de Shanado. Ok. ¿Tienen más preguntas? Pero ya me dio hambre. Ya me ando comiendo un dulcecito. Bueno, Preguntas, dudas, sugerencias, memes, también hago memes si quieren. Un meme. una pregunta. ¿Se puede usar el algoritmo de Gruber para predecir el resultado de una lotería? Mm, mm, la pregunta aquí sería, ¿cuál es la secuencia? ¿Cuál es el criterio que tú vas a tomar? Predecir no es lo mismo de encontrar, ya que el Grover ya está definido en los estados que cualquiera puede tomar. Si tú conoces el patrón, sí. Si no, predecir sería otro tema, que sería algo más como predicción.
que ese sería buscar un circuito variacional dado la historia, cuál es la tendencia de marcar eso. Pero eso se supone que debe ser un problema estocástico o caótico, ¿no? Aparte de una semilla para generar esos estados. Entonces, no puedes tomar todo. Si tú logras conectar todas las variables en una computadora cuántica, pues sí, sí lo podías predecir. ¿Cuáles son las variables? Pues no sé. Pueden ser 1 millón y no tenemos ni 1 millón de qubits. Entonces, ahí depende más bien de la abstracción. Pero démosle una puntadita más a eso. Si yo estoy hablando de la lotería, ahí lo que tengo es un evento dentro de un espacio de eventos, ¿cierto? Sí, Entonces yo con Groover podría tener toda el rango de eventos favorables con cierta sí, probabilidad, ¿cierto? sí. Pero aún conociendo las reglas, yo no podría saber deterministamente cuál sería dentro de todas las posibilidades el número ganador, ¿o sí? Yo creo que no podrías saber a ciencia cierta. Es como que podría reducir la probabilidad de fallo, ¿no? Sí. O sea, lo que puedes hacer es reducir del espacio todas las características. Es decir, si tú tienes un espectro de un mar, puedes generar un mar más pequeño, podría ser, que logres encontrar un patrón y que de esos te dé una mayor probabilidad de los estados con mayor, que pueden ser seleccionados para la lotería, podría ser, Sí. pero lo vuelvo a decir, sería algo muy, ahí, ahí prácticamente si lo lograras adivinar siempre, ya habrías encontrado el patrón. Entonces, más bien ahí sería que ya hubieras tenido ese patrón obtenido. Y si es así, es porque la semilla que está haciendo para generar la lotería no es caótica, es algo que ya se está dando Ah, y encontraste el algoritmo que lo está generando. claro, hubieras resuelto el problema a priori, por tanto ya no habría necesidad de resolverlo. Sí, pero si lo haces así, significa que o la semilla que ellos están haciendo es muy básica para el Grover por las variables, pero defines las variables. ¿Cuáles son las variables? ¿Cuál es la situación? Aquí, ¿cuál es la tendencia de tener A, B y C? O sea, si tú tienes, digamos, siempre un valor primo, siempre está asociado a un valor de base 7, o sea, siempre encuentras todas esas variables. Si tienes esas variables, vas a generando condiciones, como algo como fuerza bruta. O sea, de todas las entradas que tú vistes o patrones que se te han dado, es decir, siempre estas posibilidades, o la mitad de los números de la lotería siempre tienen este patrón en un rango. Luego este otro patrón, luego este otro patrón teniendo todas las condiciones, todas las posibilidades, superpones todo y dices, bueno, ¿cuál es el lado de esta situación? Y luego asocias, no sé, el día, ¿no? Cada mes, en cada enero, cada 5 años, cada 2 años, genera esta sucesión. Entonces, si tú logras tener todos los patrones de todo, pues obviamente pues vas a aumentar las probabilidades. Claro, pero ahí caíste dentro de la trampa y es asumir que efectivamente el Hay un experimento al patrón. repetirlo va a generar Ajá. un patrón, ¿cierto? Sí. Pero lo que puedes hacer es que siempre va dado algo con un nivel de confianza, lo que vas a hacer es aumentar la probabilidad, pero siempre ganar, no. Que logres encontrar de los estados con mayor interés algo, podría ser. Eso Eso, sí podría ser. eso responde parcialmente a la pregunta de Christian que pregunta y no podría utilizar computación cuántica para encontrar el patrón. Eso es acercarse, ¿cierto? Pues es que ahí prácticamente lo que es, recaeríamos más bien en la misma pregunta, es
el problema del SAT. O sea, es como generar un problema NP en una computadora cuántica y que nos dé la respuesta. Que para mi punto de vista eso no es posible. O sea, NP con lo que tenemos ahorita no es igual a P. Entonces, si queremos resolver el problema más grande, no lo vamos a poder realizar en un tiempo polinomial en una computadora cuántica. De que lo podrías realizar, teorizar y que se dé, sí. Pero para eso ¿podremos llegar a esa computadora cuántica? Y pues llegaríamos a lo mismo. Búscate un equipo de cómputo que lo haga, Claro, que no conozca el patrón. Sería, bueno, es posible, pues en 1 millón de años claro. encuentre el patrón. La respuesta rápida es que no nos vamos a ganar la lotería esta semana. Sí, a menos de que alguien interno que te diga más o menos un pseudo patrón, Claro, ya reducirías la complejidad y el espacio muestral de tus eventos y lograrías obtener una probabilidad mayor. Pero eso sería más o nada la respuesta más fácil, ¿no? Que alguien interno te dé, sí. no la respuesta, pero parte de la respuesta. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas. Ah, bueno, o los que te lo quería comprar también. Sí, claro. También, Sí, que sería otro protocolo de seguridad, de encriptación, que Daniel lo quiere romper. sí, tenemos que hacer el artículo. Así que bueno, Alberto, muchas gracias. Genial. La solución del tricky es siempre un gusto ver cómo algo muy simple puede volverse algo infinitamente más complicado para Como resolverlo, ¿no? siempre. Pero que explica muy bien el cambio en el paradigma de cómo pensar para programar un computador cuántico. Em, pone muy en evidencia que tenemos que empezar a pensar en estados y no tanto en bits, ¿cierto? Muchas gracias y nada, y seguimos mañana con el resto de las charlas.